Bienvenidos a su podcast Ser Más Humanos. Estamos de nuevo aquí con Grecia y Roger. ¿Cómo están? Bien, bien. Bienvenidos Listos. nuevamente. Aunque estamos en la misma sesión de grabación que el episodio anterior, estamos con un tema diferente. TDAH. ¿Por qué grabar este tema, Grecia? A ver, platícame. Bueno, clarifiquemos primero qué Sí. es TDAH. Sí, porque Son las está siglas bien para, manoseado. sí, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Queremos hablar del tema porque, bueno, yo me rodeo de varias personas que han sido diagnosticados con TDAH y para mí es algo importante hacer conciencia sobre este tema porque he visto lo debilitante que es para un adulto no diagnosticado y no tratado adecuadamente el vivir con TDAH. Es una condición que se considera un trastorno psiquiátrico que, bueno, ahora los estudios recientes no lo tratan más como un trastorno psiquiátrico, sino como algo tal vez neuronal. O sea, es una forma de operar diferente del cerebro, pero bueno, bien. Actualmente quien lo trata o es un neurólogo o es un psiquiatra. Ahora se está escuchando más sobre el TDAH y veo dos partes. Hay mucha gente autodiagnosticándose y tomando medicamentos sin tener un diagnóstico correcto. Y hay mucha gente que vive con TDAH, pero los están tratando más bien como para depresión o ansiedad porque son comorbilidades del TDAH no tratado. Entonces hay mucha gente tomando ansiolíticos y antidepresivos y no les ayuda y no se sienten bien porque no es ansiedad y depresión. O sí es, pero su raíz es el TDAH no tratado. Entonces, pues Roger tiene TDAH, lo descubrió ya grande, o sea, hace unos cuantos años. Es algo que ha causado muchos problemas en su vida, ya nos contará cómo ha sido para él. Definitivamente convivir, para alguien que no tiene TDAH, convivir con alguien que sí tiene TDAH también puede resultar complicado, un reto, ¿no? Todo un reto, sí. Porque son funcionamientos del cerebro y de operar muy diferentes, entonces ahí de repente también ha habido como turbulencia en esa parte de entender por qué funciona así, por qué no hace esto y por qué no hace aquello, ¿no? Entonces, es por eso que queremos hablar de ese tema, queremos traer información útil para las personas. Hemos pasado de doctores que no han hecho buenos diagnósticos a doctores que han hecho diagnósticos muy buenos, entonces, pues por eso. Hay un poco que hablar de eso. Un poquillo, ¿no? y Roger, platícanos un poco de tu experiencia antes de saber que tenías TDAH. ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Cómo era todo esto? Pues desde la niñez, como es todo caso de TDAH, era un niño que no me tranquilizaba, siempre estaba en movimiento, siempre tenían accidentes, golpes, subiendo los techos de las casas y todo. Conductas de riesgo. Conductas de riesgo, De chiquito, de 2 años. Entonces ya eso era un indicativo muy fuerte de hiperactividad. Desde muy chiquito no dormías bien también. No, tenía problemas para dormir, dormía siempre muy tarde. Y la escuela, la falta de atención. ¿Te era muy difícil concentrarte o algo así? Todavía es muy difícil. Sí, no era, ¿verdad? Sí. Hay un esfuerzo para concentrarse. Entonces, sí, era muy complicado. Quiero explicar un poquito de cómo es, o sea, pasa? Podríamos hablar mucho de neurotransmisores y neuronas y bla, bla, bla. La forma para mí más fácil de explicarlo y creo que de entenderlo es en el cerebro, esta primera parte que está aquí atrás de la frente se llama el córtex prefrontal y es como el director de orquesta de nuestro cerebro. El córtex prefrontal dice, ahorita se activa la concentración, ahorita la creatividad, ahorita la emoción, ahorita el recuerdo, ahorita bla, bla, bla. En una persona con TDAH el córtex prefrontal no funciona muy bien. No jala. Entonces, es como una orquesta sin director. O sea, todo está sonando al mismo tiempo. Las personas con TDAH no es que no tengan la capacidad de concentrarse, más bien su cerebro no calla todo ese ruido que hay, ¿no? Una de las cosas que a mí me empezó a llamar la atención o nos empezó a llamar la atención, ya viviendo juntos, porque nos conocemos hace 16 años, pero en la convivencia
juntos. Sí, claro, que es diferente. Roger me hacía preguntas como, oye, cuando estamos platicando, ¿tú estás escuchando música en tu cerebro? Y yo, no. Oye, cuando estamos hablando o cuando estás escuchando una clase, ¿estás pensando en varias cosas al mismo tiempo? Uh-huh. Yo, no. Y él me decía así como, ¿no? Sí. A él le parecía muy extraño. O sea, decía como, ¿tienes solo un pensamiento a la vez? Y yo, sí. ¿Por qué no? Entonces había como estas cosas que él observaba, por ejemplo, que yo me dormía muy fácil. A él le causaba mucha, o sea, lo veía muy sorprendente el que yo decía, voy a hacer esto y lo hago, ¿no? Porque una persona con TDAH generalmente tiene una dificultad en ejecutar, o sea, son muy buenos para planear, para Hay muchísimas ideas, ¿no? Sí. Pero al ejecutar y llevarlas a cabo, ahí es donde vienen como las trabas, ¿no? Porque hay tanto ruido y tanto que o sea, no le puedo prestar atención a una cosa. Entonces fue ahí que empezamos así como que, bueno, él empezó a decir como que o Grecia es muy rara o yo tengo algo. Entonces, bueno, ahí una vez, sin querer, una noche puse un documental acerca de medicamentos psiquiátricos. Y vi como 5 minutos y como habitualmente me quedé dormida. ¿Te sucede? Sí, a dormir, normal. Sí. Y él la siguió viendo y al día siguiente estaba revolucionado, ¿no? ¿Qué viste en ese documental? No, me hablaba de los síntomas, así como estamos platicando, entonces hablaba un poco de los síntomas, pero el enfoque del documental es hablar un poco del exceso de medicamentos. El uso indebido. Sí, pero ella hablaba de los síntomas y cómo actuaba en el cerebro y hablaba un poco de unos pacientes, personas que sí necesitaban la medicación, pero yo pienso igual ese cuate. Me identifico, sí soy. Y dije, y al final, en el día siguiente estaba muy, muy, muy claro que necesitaba confirmación de eso. Porque yo ya tenía la seguridad que sí tenía TDAH, pero necesitaba la confirmación profesional. Ahora, algunos de los síntomas, por ejemplo, en niños se da cuando es con hiperactividad, porque puede haber déficit de atención sin hiperactividad. Es la agitación, falta de concentración, esto que decía, la torpeza, accidentes, golpes, propensidad a conductas de riesgo, porque hay como tanta energía que son estos niños que están... Sí. Bueno, ahora, hay todo un tema ahí de mal diagnóstico y creer que los niños tienen que estar quietos. No, los niños se mueven y eso es natural, ¿no? De acuerdo. Entonces hay muchos niños también que están siendo medicados porque las mamás o los papás o los maestros dicen así como que, ay, me causa problemas, ¿no? Pero bueno, en adultos se puede manifestar como falta de concentración, problemas laborales porque no logran ejecutar lo que se les requiere. Bien. Generalmente les cuesta más trabajo hacer o les toma más tiempo hacer las cosas que a una persona sin TDAH. Promedio, ¿no? Problemas en las relaciones. TDAH, no promedio, sí, en las relaciones, porque también con el TDAH viene un tanto de desregulación emocional. Como el cerebro no sabe apagar, ahorita esta emoción no, o sea, se escucha todo al mismo tiempo y qué estrés. Es demasiado, ¿no? Dificultad para relajarse, normalmente hay insomnio, puede haber propensidad a las adicciones, hablar mucho, interrumpir a otros. Yo también interrumpo, pero no tengo TDAH. No diagnosticado todavía. Dificultad, dificultad recordando, por ejemplo, a mí me parecía impresionante que a él se le olvidaba comer. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo se te olvida comer? O ¿cómo se te olvidan cosas básicas, no? Pero igual, hay tanto ruido que las cosas que para otros nos parecen naturales y básicas, para ellos no hay espacio para ellos en su agenda, ¿no? Mal manejo del tiempo, también mal cálculo de esta tarea me va a tomar tanto tiempo y planean acorde a lo que creen, pero realmente no es. No o muchos pueden ser impuntuales. O Roger me decía a veces que si él tiene, por ejemplo, un evento a las 3 de la tarde, desde la mañana ya siente que todo su día gira alrededor de las 3 de la tarde, entonces está como... Y te paraliza para todo lo demás, ¿no? No puede hacer nada más. Pueden ser adultos que también están como constantemente moviéndose o constantemente se paran, se sientan. Roger trabaja la mayoría de los días en home office y tiene mucho más pasos en su marcador de pasos que yo yendo al gimnasio y yendo a caminar al parque y todo. O sea, hace 10,000 pasos adentro de la casa, no sé cómo. Tú lo tienes truqueado, tu reloj. Pero sí lo hago. Pero sí. Entonces... es algo habitual, ¿no? Para ti. Sí, es habitual.
En ese momento que estamos hablando aquí, si estuviera en mi oficina, tal vez ya había levantado unas 3 veces. O más. O más. Grecia. Entonces, esos son algunos síntomas que causan muchos problemas en los adultos, porque precisamente un trabajo a lo mejor que exige estar sentado, o que exige tiempo de oficina, o cosas que consideran tediosas, es muy complicado hacerlo, ¿no? E incluso puede ser hasta torturoso. O personas, por ejemplo, muchos con TDAH tienden a ser emprendedores porque no se pueden ajustar a un horario. Pero también eso causa problemas porque un emprendedor tiene que tener mucha autogestión del tiempo. Sí, cómo no. Planear, pero ejecutar también esa planeación. Entonces, por eso hay muchos adultos que tienen TDAH y al final son diagnosticados con depresión o ansiedad, porque entonces empieza toda esta narrativa interna de que no puedo, nunca lo voy a lograr, no soy como los demás, porque a mí me causa tanta dificultad, que hay algo mal conmigo. Sí, hay una situación interesante también, que el TDAH tiene hiperfoco. Hiperconcentración, ¿no? Hiperconcentración. Entonces, cuando estamos haciendo una cosa sola, que les interesa, quedamos muy concentrados así y no puedo checar y ver lo que hay. Parece que las personas hablan conmigo, pero yo quedo muy conectado porque parece que en ese momento sí, eso sí me llama la atención. Y te clavas en eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la investigación de mercado. Eso me clavo y puedo pasar horas haciéndolo. Pero llega un momento que esa es la cosa interesante. Tengo una tarea de una investigación de mercado. Tengo que concluir 100%. Concluyo 80% así, de rápido. Pero los 20% no. Pero la parte de escribirlo, transmitirlo, hacer la gráfica, ahí ya... Porque esa es una característica. Se pueden enfocar mucho en lo que les interesa y les gusta, pero las tareas que no les gustan o los temas que no les gustan... las dejan de lado. O sea, así como... No. Y también en este punto, o en estos puntos, tenemos que decir, a las personas que no tenemos TDAH nos pueden pasar estas cosas. De acuerdo. Creo que por eso también hay muchos malos diagnósticos, ¿no? Porque yo puedo pensar, hay veces que estoy inquieta, hay veces que procrastino algo que no me gusta o no quiero hacer, o sea, las cosas que no me gusta hacer de mi trabajo me dan mucha flojera y no me puedo concentrar. Hay veces que estoy muy olvidadiza o muy dispersa o muy torpe, pero bueno, me sucede cuando... estoy estresada, cuando hubo algún evento que me tiene a lo mejor distraída, pero hay algo, ¿no? Para que el diagnóstico de TDAH sea adecuado, eso tiene que ser un constante a lo largo de meses y a lo largo de la vida. Generalmente un buen diagnóstico tiene que incluir toda una investigación de la infancia, porque la infancia es cuando comienza. Se manifiesta. Entonces, si a lo mejor ahorita tienes esta ansiedad y sientes que no puedes con las cosas y tienes algunos de estos síntomas que estamos hablando, pero en la infancia eras de 10, te podías concentrar, no te estabas moviendo, no estabas... Probablemente no sea TDAH, ¿no? Puede ser otra cosa, puede ser un asunto no resuelto, que seas muy aprensivo... O sea, pueden ser muchas cosas que tampoco podemos decir. Cualquier persona distraída tiene TDAH. Sí, ¿no? Incluso el uso de dispositivos móviles, las diferentes redes sociales, pues nos roban mucha atención y eso puede ser confundido, pero no es así. O sea, porque si tú apagas tu teléfono o quitas tus notificaciones, organizas tu espacio de trabajo y no te pasa ese tipo de cosas de falta de concentración, no estás batallando con TDAH, simplemente es un asunto que traes ahí en cuanto a sistema, ¿no? Claro. De cómo estás funcionando. Así es, sí. Bien. Entonces, pues, por eso creo que es importante hablar del tema y también buscar un buen psiquiatra o neurólogo que lo diagnostique, porque, por ejemplo... Solo ellos lo pueden diagnosticar, ¿verdad? Sí. Lo que sucedió cuando Roger vio este documental y decidió buscar un diagnóstico, fuimos con una psiquiatra primero. Él llegó y le dijo, creo que tengo TDAH. Ella le dijo, sí, le hizo 3 preguntas y le dijo, sí lo tienes. Y aparte, tienes ansiedad y depresión. Toma aquí tu prescripción para medicamento de TDAH, depresión y ansiedad. No se fue más profundo. No. Le hizo 2, 3 preguntas de... Quedó muy en la superficie los síntomas y no investigó
historial. ¿Cómo se vería? Y bueno, ¿quieres decir cómo fue la primera vez que tomaste el medicamento para TDAH? Sí. La verdad es que las medicaciones para TDAH funcionan muy rápido. Son medicinas que tardan meses en funcionar. Las clásicas Es que luego inmediato. tienes que saturar y no sé qué rayos, no son así. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que tomé la medicina me fui al gym y estaba en la caminadora y yo creo que cuando comenzó a funcionar, yo miraba hacia adelante así y no estaba escuchando lo que escuchaba. Solo veía un outdoor, un espectacular. Sí. Y yo miraba hacia un lado y decía, ay, alguna cosa está muy rara. Me quedé impresionado. Fui a la casa, hablé con Grecia y dije, tengo que explicarle eso, ¿no? Entonces cuando Grecia llegó... Es que mira, la vida se ve diferente. Porque lo primero que pasaba es que, ¿será eso un efecto colateral de la medicina? Ajá. ¿O eso es un efecto benéfico? Eso sí es lo que busco con la medicina. Es que él nunca había sentido algo así. El no tener todo ese ruido y todos los pensamientos al mismo tiempo. Sí, claro. Entonces, para explicar a Grecia cómo me sentía, me dijo, ven, siéntate aquí. Siéntate aquí, prendí todos los celulares, la tele, computadora, puse en canales diferentes de música y todo. Y ella, ¿qué pasa? Y subí el volumen. Y yo, ¿qué me estás queriendo enseñar? Porque me dijo, ve, ¿escuchas? Y yo, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que escuchar? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué me enfoco? Sí. Y yo le dije, así es mi cabeza. Todo el tiempo. Y ahora, por primera vez, parece que estoy escuchando unas 2 músicas y una cosita. Pero así empecé a sentir los resultados con la medicación. Lo que el medicamento hace es que ayuda como a la comunicación más eficiente entre neuronas. Lo que entiendo es que nosotros por la mala comunicación que tenemos, no transmitimos neuronalmente, ¿no? Sí, la noradrenalina, que es la hormona que controla los impulsos y todo eso. Entonces, es como que no tenemos esa hormona suficiente en el cuerpo. Entonces, lo que hace puede estar equivocado, esa es mi experiencia personal. Entonces, lo que hace la medicina es como, tiene sus recaptadores, pero tiene su manera de hacer la distribución mejor de la noradrenalina. Entonces, puedes concentrarte un poco más, puedes tener más presente. Sí, apaga un poquito todo ese ruido. Escuchaba el otro día un neurólogo, neuroalgo, hablando, él daba este ejemplo, ¿no? Que cuando viene el medicamento es como el profesor en la clase que sabe decirle, hey tú, ahorita no es hora de bostezar, hey tú, ahorita no es hora de hablar de matemáticas, estamos en clase de español, hey tú, ahorita nos concentramos en eso, es hora de... Entonces, porque normalmente no es que estén distraídos así viendo a la nada, sino que están recordando lo que soñaron, están pensando en lo que va a pasar, están planeando resolver el mundo, ¿no? Ese ejemplo es muy bueno. Yo lo pienso así, y lo pienso así como cada alumno en una clase diferente, y atrás unos de educación física brincando sin parar, rompiéndose, cae el profesor, el maestro, no... Cálmense. Así, no, por favor, sí. Así es cuando tu cerebro tiene el control. Entonces, en el caso del TDAH, el medicamento para TDAH tiene un... ¿cuál era? El 50% de... o sea, reduce 50% por lo menos el 50% de los síntomas de forma inmediata. Pero las personas, que es mucho más que otros medicamentos psiquiátricos para otras condiciones, o sea, tiene un muy buen efecto, tiene pocos efectos secundarios para quien lo necesita, eso es importante. Pero también, pues es muy importante la terapia, porque, por ejemplo, alguien como él que fue diagnosticado ya grande, tuvo que adaptar muchos de sus sistemas de operar y de pensar a su forma de funcionar el como cerebro. Ya estabas funcionando, exactamente. Pero una vez como un coche viejo. Tienes tornillos aquí, adaptaciones, va funcionando. Gasta mucho, se mueve mal, pero va funcionando. Así es. Luego cuando siento la medicina vas como cambiando de coche. Entonces traes todas las mañas. Pero sigues manejando igual que él. Traes todas las mañas del coche viejo. Entonces la terapia sirve para, ahora que tu cerebro está funcionando un poquito más en línea, pues hay que aprender a tener disciplina, aprender a agendar,
Obviamente todas estas creencias negativas de que soy flojo, soy malo, hay algo malo conmigo, pues también hay que resignificarlas. Sí, tienes que contrastarlas con la realidad, así claro, es. Trabajarlo. Ahora que ya la ves, ¿no? Sí, de hecho para él fue un duelo, o sea, recibir ese diagnóstico porque viene todo porque ahorita y todo lo que se podría haber evitado. Sí, por lo que vi, casi todo adulto cuando tiene el diagnóstico y empieza a hacer el tratamiento tiene su momento de duelo. Ok. Porque sí, es inevitable que pensemos, ¿por qué no en la infancia? ¿Por qué no descubrí eso antes? Tantas veces me pasó eso, tantas veces. Es que eres calificado de todo. Claro. Mira, si no cumples los plazos, eres calificado de mal profesional, de irresponsable, y de no sé qué. En la escuela, si no te dedicas, eres mal estudiante, alumno, sí. Y la casa, si duermes muy mal por la noche, despiertas muy mal por la mañana y no quieres despertar, eres flojo. Entonces todos esos... O irresponsable también, ¿no? Flojo, irresponsable, indisciplinado, o sea, hay muchas etiquetas que realmente pues no es una cuestión de voluntad, o sea, es una cuestión de funcionamiento cerebral, ¿no? Sí. Wow. Y entonces es medicación, terapia y mucha comprensión alrededor, ¿no? Sí, claro. No, sí, pues para mí era muy difícil, antes del diagnóstico era muy difícil así, eso, ¿no? Porque además yo soy, muy estructurada, me concentro. Concentrada, o sea, sí, exactamente. Yo puedo estar en un aeropuerto y estar leyendo un libro y no escucho nada y se me puede ir la onda de que me llamaron. Roger está en un aeropuerto y ya habló con 5 personas y ya se dio cuenta que uno trae un perro y que el otro se le fue el avión. Esa es una experiencia muy interesante en aeropuertos. Siempre que iba me sentaba y quedaba, principalmente en internacionales, ¿no? Cuánta gente diferente, cuánta ropa diferente, yo me quedaba, wow. Cuando voy a una ciudad nueva, esa sensación de estar por calles que no conozco, yo me quedo así como un perrito en la ventana, procesando y mirando para almacenar para registrar, ¿verdad? Sí. Inútil, pero ahí te queda. Pero es como si estuvieras hiperestimulado, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Entonces, cuando estás ahí grabando el escenario de donde estás. 5 años después, estás en un momento de clase, haciendo una tarea y te recuerdas de eso. Es decir, aquella vez en el aeropuerto, ese señor que traía el perro. Y te acuerdas la calle, y sí, la calle, esos perros. Y te empiezas ahí. Y ya, bye. Sí, también puede ser un ejemplo que yo le he dado a algunos pacientes porque me ha tocado detectarlo en algunos pacientes y decirles, oye, creo que necesitas verificar que no tengas una cuestión de TDAH. Hay una paciente, por ejemplo, recientemente que lleva, yo creo que nos hemos visto como unos 6 meses tal vez, para un asunto de ansiedad. Y ella ha hecho todo, absolutamente todo lo que hemos ido platicando. Oye, intenta esto, oye, intenta aquello. Y ha habido mejoría, ¿no? Ha habido avance. Pero en esta última sesión que tuvimos, ella me dijo, y es que me volvió a pasar esto, y entré en pánico, y todas estas creencias de que no puedo, y de que soy... Y entonces en un momento ella dijo algo como, es que desde chiquita que no podía dormir porque mi mente no se callaba, y yo, a ver, aquí hay un asunto, ¿no? Entonces ya le empecé a hacer todas estas preguntas, porque también podríamos creer que las personas con TDAH se ven como rebotando y que hablan mucho. Sí. Y por ejemplo... todos inquietos, ¿no? Todos, sí. Y esta chava es muy, introvertida. Bueno, por lo que yo la conozco online, es de otro país. Pero podríamos no asumir que tiene hiperactividad porque no se ve como una persona hiperactiva, ¿no? Por fuera. Pero es que la hiperactividad no necesariamente es externa, sino es aquí. O sea, constantemente hay una hiperactividad cerebral. Sí. O sea, y yo les digo a mis pacientes, oye, a estos que más o menos les detecto, ¿no? ¿Sientes que tu cerebro es como una computadora con 50 ventanitas abiertas y que constantemente pasas de una a otra, una a otra, una a otra? Así es como yo entiendo que se siente, ¿no? Obviamente yo no lo he sentido y la mayoría que han sido confirmados dicen... Así es, o sea, así es mi cerebro y la mayoría piensan que todos nos sentimos así. De acuerdo. Porque no tienen punto de referencia de así decir... Así es, pues no. Y entonces cuando yo le hice estas preguntas a esta chava y le dije, oye, cuando mi esposo lo descubrió, me preguntaba,
oye, ¿tú piensas 2 cosas al mismo tiempo? Y se quedó, o sea, no habló como en un ratito y dijo... Sí, que... Perdón, estaba pensando en 3 cosas. No. Te dijo. En este momento, y me dice, es que no, o sea, es la primera vez a mis 30 y tantos años que puedo entender que tal vez eso no es normal. O sea, Ajá. pensé que todos funcionaban así, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya está en el proceso ahí de obtener un diagnóstico y todo. Qué bien. Pero definitivamente es algo que puede ser muy debilitante. Si no es tratado, puede resultar en problemas severos de depresión, ansiedad. ¿Cómo no? No poder mantener una relación, problemas financieros, porque es difícil mantener el orden en lo laboral, en lo financiero. Hay muchas variantes de TDAH. Hay personas que tienden más a lo distraído, por ejemplo. Hay personas que tienden más a lo impulsivo. Hay personas que tienden más a lo hiperactivo. Entonces, hay diferentes variantes que también es interesante dentro del diagnóstico saber cuál es el perfil, porque puede cambiar un poquito el abordaje, por ejemplo, de la terapia. Ok, porque además las conductas de riesgo no solamente son riesgo físico, ¿no? Te puedes poner en vulnerabilidad y riesgo en todos aspectos de tu vida, ¿no? Sí, claro. Sí, pero aquí un punto importante que yo quiero abordar, Grecia, si me permites, porque, por ejemplo, yo soy de las personas que de repente la mente no se le calla, o sea, no se calla mi cabeza y no puedo dormir, no se calla, y el montón de pensamientos y el montón... Pero tiene mucho que ver también con mi gestión emocional y con mi gestión del día, ¿verdad? Sobre todo si yo dejo pendientes, mi cabeza no se calla hasta que los termino, ¿no? Me pongo constantemente en conductas de riesgo a través de mis impulsos, soy sumamente impulsivo y pues me meto en muchos problemas. Pero en mi proceso de terapia, o sea, yo no he tomado medicación por tiempo prolongado. ¿Pero te suenan estos síntomas? Sí, ¿O claro. más bien solo, o sea... Me suenan, pero a lo que voy es, me suenan, pero no. Ok. Son situacionales, momentos, ¿no? y situacionales. Okay. Y eso es lo que quería abordar. Porque si a mí mi terapeuta me dice, a ver, vamos a descomponer tu ansiedad y tu momento en donde tu cerebro no se calla. Y llegamos hasta el fondo y me dice, a ver, resuelve esto. Lo resuelvo y se calla. ¿No? Y yo creo que esa es una gran diferencia. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese puede ser más un perfil como de ansiedad o de aprensividad. Exactamente. O eso, ¿no? O por ejemplo, yo soy muy impulsivo y me pongo en conductas en situaciones de riesgo. Pero si mi terapeuta me hace, antes de que hagas algo, pregúntate el para qué, hasta que llegues al final. Y si de verdad vale la pena que lo hagas, hazlo. Y entonces ya mi cerebro lo gestiona y dice, carnal, eso no. Entonces... te relajas. Me relajo. Pero si yo voy a TikTok o si voy a Reels de Instagram y me quedo viendo un video de TDAH y algo de estos síntomas conectan conmigo, ¿qué crees que va a hacer el algoritmo? Me va a mandar otro y otro y otro. Sí. Entonces al final voy a terminar sugestionado y convencido de que tengo TDAH, cuando en realidad lo único que necesito tal vez es un poco de orden, un poco de aprender gestión emocional, gestión del tiempo, etcétera, etcétera. ¿Por qué quería comentar esto? Porque no es bueno diagnosticarse en las redes, ni autodiagnosticarse, sobre todo con un asunto tan serio como el TDAH, porque creo que es serio. Claro, y al final es un medicamento, o sea, es un medicamento psiquiátrico. Lo que te tienen que dar para controlarlo, ¿no? Sí. Y es muy delicado la utilización, la adaptación. Entonces, no es así como a la brava. De acuerdo. Hay muchos jóvenes que se meten en eso de usar los medicamentos porque son psicoestimulantes. Sí, nos comentabas, Roger, que pueden utilizarse estos medicamentos pues con otros fines, ¿no? Pero es delicado. Sí, es cierto. Es que es un psicoestimulante. Entonces, muchos jóvenes lo utilizan para mejorar sus resultados en los estudios, una prueba, y entonces genera ahí una situación muy complicada. Estás sometiendo a tu cerebro a un psicoestimulante sin tener la necesidad. De acuerdo. Y ya con medicación psiquiátrica, con ninguna medicación se debe jugar, pero con los medicamentos psiquiátricos... mucho menos, ¿no? Porque va directo a tu cerebro. Son detalles muy pequeños que pueden hacer la diferencia entre tengas éxito o no en tu tratamiento. De acuerdo. Sí. Sí, y por eso es importante también un buen diagnóstico. Yo tengo tal vez 2 psiquiatras a los que recomiendo. También esto de diagnosticar a los adultos con TDAH es algo relativamente nuevo aquí en México. Antes se creía que
pasaba en la niñez y que en la adolescencia se resolvía y ya los adultos no pueden tener TDAH. Y eso es porque se modifica. O sea, el comportamiento de los niños, pues conforme van madurando y creciendo, a lo mejor ya no están rebotando por todos lados o ya se pueden concentrar un poquito mejor. O en vez de una hiperactividad externa, ahora es mental interna. Así es. Entonces, apenas, o sea, creo que es bastante reciente, no tengo el dato, pero que aquí en Latinoamérica los psiquiatras empezaron a considerar el TDAH como algo que los adultos pueden tener. Entonces es importante. ¿Y cómo saber si te están haciendo un buen diagnóstico? Primero, no puede ser una cita de 15 minutos. O sea, importante, no es algo que diagnosticas en 15. El segundo psiquiatra con el que después fue Roger, creo que tarda 1 hora y media en su cita. Sí, casi 2 horas. Casi 2 horas. Hace una investigación. O sea, tienen que hacer tests porque tienen que validar con test. O sea, tú no le puedes decir a alguien, creo que tengo depresión. Ah, sí, aquí está el antidepresivo. Toma. Pero lo hacen, ¿no? Huyan de esos psiquiatras, por el amor de Cristo. Sí, o ya sea, sé. Alguien no te puede validar y decir que sí tienes un trastorno sin hacerte tests, sin hacerte preguntas exhaustivas, sin probablemente no llamar a alguien de tu familia, porque, por ejemplo, en el TDAH muchas veces llaman a un familiar que te conoció desde pequeño para poder preguntar, ¿y cómo era? ¿Y cómo hacía? Y se paraba y se levantaba y comía y no comía y a qué hora se dormía, porque a veces no recordamos esas cosas, ¿no? Entonces, un buen diagnóstico tiene que incluir un cuestionario personal bastante amplio, desde el presente hacia atrás, o de atrás hacia el frente, como sea, pero tienen que incluir la parte de la infancia, tiene que haber tests escritos. Y sobre todo te tiene que dar la confianza de que pues sí te está escuchando, sí te está comprendiendo, te está haciendo preguntas. No vienen ya con algo previo, ¿no? No. Y sí, o sea, eso así, huyan de ahí. Si tú llegas y le dices a un doctor, me siento mal, y te da una pastilla con 3 preguntas y sin test, o sea, eso no. Pero la verdad es que tener un buen diagnóstico y un buen acompañamiento psiquiátrico, o sea, yo, honestamente hablando, yo como ser humano, yo no tomo medicamentos. Los medicamentos son mi última opción. Pero en el caso de los medicamentos para TDAH, yo he visto una mejoría en la calidad de vida de las personas que lo necesitan y que lo toman así impresionante, abismal, ¿no? Sí. Abismal. Entonces sí creo que es algo pues importante. Si alguien considera que lo tiene o conoce a alguien que puede tenerlo, pues es importante hablarlo, educarse, no ver videos de TikTok. Digo, aquí estamos hablando de una red social, pues, pero, sí, pero intentar documentarse bien. Sí. Y buscar un psiquiatra, pues, de preferencia recomendado. O si vas a uno y te diagnosticas sin estos elementos que te dijimos, pues, mejor busca otro y una segunda opinión. Sí, de acuerdo. Yo creo que en el caso de estos videos, cuando hagamos los clips, voy a poner la leyenda. No te autodiagnostiques, ve el podcast completo y acude con tu médico. Aquí, en sí no se vale escuchar 30 segundos. No. O sea, podemos escuchar 30 segundos y debatir de relación de pareja. Cosa de 30 segundos aquí, imagínate. Así es, sí, no, de acuerdo. Sí. Es importante también la terapia, ¿no? Cognitivo-conductual. Sí. El tipo de terapia indicado para el TDAH es la cognitivo-conductual, porque precisamente se enfoca en esto de aprender a ejecutar, aprender nuevos caminitos para llegar de A a B. Nuevos caminitos para el cerebro, diría mi terapeuta. Mi primera consulta con el psicólogo que me atiende fue de llegar a la conclusión que dormía mal. Porque yo ya sabía que dormía mal. Pero lo encontramos de una manera y encontramos las herramientas y me dio los papelitos con informaciones que yo comprendiera por qué duermo mal. Hacer conciencia. ¿Qué me hace y cómo es? De que me hace mal, sabemos. Pero de que me hace para el TDAH, ¿cómo empeora mi TDAH? Bien. Me trajo la conciencia y dije, sí, y me quedó la primera tarea. Entonces ya aprendí a dormir un poco mejor. Entonces, con el puro medicamento no llegas a este resultado. Entonces, las siguientes te va dando herramientas para que puedas hacer. Porque se genera hábito, ¿no? Al final de cuentas.
Sí. Sí, y de acuerdo a, o sea, yo como terapeuta no le puedo pedir a alguien con TDAH de escríbeme 3 páginas de cómo te sientes o hazle una carta a tal persona porque tal vez no pueda hacerlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, la terapia cognitivo-conductual se enfoca mucho en ayudar a las personas a reestructurar, ¿no? Sus líneas de pensamiento, sus hábitos de pensamiento, de ejecución, entonces es la indicada para estos casos. Desde cosas simples como eso, aprender a dormir. Por ejemplo, él algo que le ha ayudado es ser un poco más estructurado en sus horas de comida, Se te olvida llevar una totalmente agenda. comer. Totalmente. Yo por general, cuando estaba así trabajando, haciendo cosas, tenía mi almuerzo a las 7, 8 de la noche. Oh, y eso toda la vida. Wow. Pues imagínate, no es nada sano. No, y además... Entonces no tengo TDAH. A mí no se me olvida no se te comer. Olvida. Ya, listo. Diagnosticado ya. Un problema menos. Ya sé, no, yo sé que no tengo TDAH, tengo otros desórdenes. Es sí, que claro. El TDAH siempre una cosa es más interesante que la otra. ¿Sabes? Una cosa que el TDAH, de hecho eso es un tema muy interesante. Cuando estás con el TDAH no controlado, difícilmente te aburres. Claro, todo te llama la atención. Generas un mundo aquí de información y de cosas que están muy divertido, muy interesante. O sea que es... Empiezas a buscar y construir cosas de tu mundo. Sí. Es como si estuvieras en hongos todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues, altísimo. Sí. Pero cuando ya no tienes la medicación, te baja. Claro. Y si te miras alrededor y dices, no, qué aburrido. Y llega un momento que aún con la medicación, con problemas, con síntomas solucionados, te dices, no, estoy ansioso, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí la terapia te ayuda. Sí, de acuerdo. Sí, de manera canalizada. Y hace ratito decías fuera del aire de cómo el TDAH no tratado también te lleva a la ansiedad, porque constantemente planeas algo y no lo puedes ejecutar. Sí, ¿no? Yo también fui diagnosticado con ansiedad generalizada y tuve un periodo muy corto de depresión, pero la ansiedad fue el que estaba más constante, porque el TDAH camina para la ansiedad. O sea, el hecho de no cumplir las cosas... Sí, claro. No pierdes tu memoria así como imaginas. Tú te acuerdas, oye, yo no terminé esas cosas la semana pasada. Y ahora voy a hacer. Y te agobia, ¿no? Sí, te agobia. Y ese hecho, o sea, no concluís otras tareas, de repente enfócate en esa de una manera tan intensa, ¿verdad? Que te genera muchísima ansiedad. Y por tu historial también, a lo mejor cuando vas a iniciar algo ya empiezas como que, ya sé que ni lo voy a terminar, entonces ¿para qué? Y entonces es como toda te empiezas a autocondenar, claro. Sí, es muy severo eso. Sí. Ajá, de acuerdo. Por el hiperfoco, podemos hacer una cosa a la mitad. Muy bien a la mitad. Muy bien a la mitad, pero no terminamos. Yo empiezo con mis trabajos y todo eso, ahora voy concluyendo hasta el final, pero con el TDAH estaba muy activo en mí. Yo empezaba y hacía las primeras cosas increíblemente bien y rápido, y mis colegas de trabajo y de escuela no habían hecho 1%. Entonces yo concluí los primeros 50% al día. El problema era no finalizar. Pero es que luego sale algo más interesante o ese asunto ya pasó de moda en su mente, entonces da vuelta a la página. Pero te quedas tan ansioso con esta tarea que estás haciendo. No terminada. Que la terminas aquí y no terminas ejecutivamente. Qué interesante. O sea, no se transforma en conducta. No se transforma. Y tus colegas que empezaron ahí con 1%, poquito a poquito, 2, al cabo terminan y tú no. Oye, Roger, una pregunta, sí. ¿Qué me surgió? Porque tú dices que vas al gym. Iba. ¿Ya no? ¿Cómo se le olvida. ¿Cómo te iba con tus rutinas? Con mis rutinas. Ahí es donde está mi hiperfoco. Le encanta. Me encanta estudiar. Es que conozco a alguien específicamente que ahorita que lo están mencionando es de esas personas que se le olvida comer, que se clava en un comentario en Instagram, etcétera, etcétera. O sea, de repente te le olvidas, no te pone atención, pero cuando hace sus rutinas está súper enfocado. Sí. Ese es mi hiperfoco. De hecho, yo no sociabilizo en el gym, ni con Grecia casi. Vamos al gym, yo cierro la cara, me pongo ahí a hacer mis cositas, a veces platicamos de una cosita a otra,
Pero no soy de esos que van con la ropa bonitita, que están ahí para celular. Sí, el wiri wiri, sí. Foco, sí, sí, eso sí es una... De hecho, digo, para todos es muy importante el ejercicio, pero para alguien con TDAH, pues también como todo ese exceso de energía y hiperactividad, necesita un escape, ¿no? Sí, entonces sí, es muy terapéutico. Sí, qué interesante. Sí, sí, sí. De hecho, esta persona a la que yo me refiero es su terapia. Claro. Literal. Literal. Y es bien interesante cómo las personas con TDAH son tan incomprendidas por su entorno, ¿no? Sí, y justo eso quería hablar ahorita, porque hace poco, ahorita que hablamos del gym y todo, tuve un episodio en el que dije, lo que callamos las esposas de los TDAH. Porque justo es tu momento de confesar, para que ahora haya empatía hacia ti. Y tengo, por ejemplo, en terapia, ahorita tengo a 2 parejas, una es una pareja de 2 personas que tienen parejas con TDAH y la pasan muy mal en esta parte de no comprender, y es que le pido y se me olvida y hacemos acuerdos y no los cumplen. Okay. Bueno, ese día en el gimnasio llegamos y nos estacionamos. Y entonces le dije, ¿sí pagaste? Ay, no, creo que se me olvidó. Voy a checar a ver si pagué. No, ya le dijeron que no. Pero ya se me olvidó, regresa al carro, ¿no? No pagué, entonces no vamos a poder entrar. Y yo, ¿pero no puedes pagar aquí o hacer una transferencia? Sí, pero no me acuerdo de mi número de miembro. Entonces, pero luego, ¿y no puedes, tenías tu número de miembro en el WhatsApp? Sí, pero se me olvidó el cargador. Y yo, no. Y en eso... Y entonces, en ese inter, yo estuve como 10 minutos en regresa, ve si tiene el cargador, un poco de cargador. Y yo, o sea, justo el otro día le decía, yo, en nuestra relación, no es el que me espera a que me arregle. Yo estoy en el carro y él, la cartera. Y se sube al carro y el cargador. Y se sube al carro y... Porque en otra cosa, sí. No sé qué. Y entonces, para mí a veces, o sea, aún medicado y todo, para mí a veces, y yo creo que para muchas de las personas que conviven con alguien con TDAH puede resultar frustrante. No, definitivamente. Porque esa parte de la distracción. Para el TDAH y para... Frustrante para ambos. Sí. Y yo, por ejemplo, muchas veces siento como, ay, es que yo lo podría hacer en 3 segundos y si lo hacemos juntos, lo hacemos en 10 minutos, ¿no? Por todas estas idos y regresos y se dispersa. O cuando intentamos planear algo, por ejemplo, yo planeo A, B, C, D, E, bla, bla, bla. Punto, ¿no? Me queda claro. Cuando lo queremos planear juntos, planeamos 3 segundos y luego, oye, ¿pero qué crees? El otro día me acordé de no sé qué. Ya, vamos a planear otra vez, tal fecha, no sé qué. Oye, ¿sabes qué? Investigué que no sé qué, bla, bla, bla. Y a veces está padre, ¿no? Porque enriquece mucho. O sea, algo que me ha enriquecido mucho de él es que investiga un montón de cosas. He aprendido un montón de cosas. Es extremadamente inteligente. O sea, en cosas guarda muchísimos datos en su cerebro. Entonces, me enseña historia, me enseña geografía, me enseña no sé qué. Pero también cuando quiero ejecutar algo, o sea, yo digo, está pensando en la inmortalidad del cangrejo y yo estoy aquí intentando terminar algo y vamos a ejecutarlo. Entonces, pero en las parejas sucede también esto de que, oye, es que quedamos en que tú pagabas el recibo y el recibo no se pagó. ¿Y qué onda? Y nos cortaron la luz, ¿no? Entonces también hay que, si tienes una pareja con TDAH, hay que adecuar las expectativas y hay que adecuar las tareas que se divide cada uno considerando el TDAH, ¿no? O sea, yo no le dejaría ya a él pagar los recibos porque ¿para qué espero que él los pague? Si entiendo que dentro de su condición es muy probable que no se haga. Y entonces, ¿qué hago? Pues yo me encargo de los recibos, ¿no? O las planeaciones. O sea, tenemos que ir adecuándolo, pero él tiene un montón de otras cualidades y cosas que aporta, entonces... Me acordé de una cosa ahora, que tiene que ver con esos ejemplos que sí... Grecia se acuesta y duerme, y yo siempre me dormía regular como a las 3 de la mañana. Y me preguntaba, ¿y qué haces yo? Solucionando los problemas del mundo. ¡Claro! Salvando del universo, construyendo un coche con agua, lo que sea. Yo trabajando y la humanidad durmiendo. La cabeza no para. Sí, entonces sí puede resultar también el no entender qué está pasando con el otro. O sea, yo podría pensar que él es flojo, que él
no hace, no cumple, no quiere, es que no tiene fuerza de voluntad, pero entenderlo... Es que ¿cómo puede ser que no pagaste el gimnasio? Sí. ¿No? Y además se te olvidó el cargador y además... No, pero esa era culpa de ellos, ¿no? Porque es la tarjeta. El cobro automático. El cobro automático. Y siempre tiene eso de que... Pero bueno, sí, la verdad es que sí puede ser una fuente muy grande de estrés relacional, el no comprenderlo a los que no lo tenemos, que yo le digo, nunca te voy a comprender, o sea, estos ejemplos que doy son porque él me ha ido como inculcando, haciendo entender cómo funciona su cerebro. Okay. Pero definitivamente si convives con alguien con TDAH es muy importante que tú también te documentes en qué es, cómo es, entender que no es una cuestión personal de falta de interés o no es una cuestión personal de que no quiera cumplir o de que no te respete o de que no, o sea, no es esto, ¿no? Hay algo detrás que claro que lo puede trabajar. Parte de estas conversaciones que hablamos de que, oye, me gustaría que me preparara, que me calentaras la comida. Sí, hay que dejarlo bien puntual. Sí. Tuvo que ver con esto de que, a veces. De que yo ejecuto mucho. Ajá. Y entonces yo decía, yo necesito también que tú ejecutes ciertas cosas, ¿no? Y bueno, él trabaja en eso y yo trabajo también en lo mío, pero sí definitivamente puede ser algo extremadamente desgastante en las relaciones laborales de pareja, padres e hijos. Sí, cómo no. Sí. Cómo no, sí, y es parte de ser consciente de cómo es la otra persona, cómo es el otro, y aceptarse mutuamente, ¿no? Claro. La aceptación es clave en todo momento, ¿no? Pero más cuando tienes potencialmente unas situaciones de estrés así como las que ustedes experimentan al día a día, ¿no? Y hablando del TDAH, las personas que padecen TDAH, que no se desesperen también sobre el lado negativo de la cosa. Ah, claro. Son personas con mucha creatividad, que desarrollan su inteligencia para adaptar sus necesidades, porque si yo no puedo hacer las cosas muy bien controladas, tengo que organizar de tal manera en mi cerebro, entonces eso amplía mucho la capacidad de inteligencia. Son personas que encuentran soluciones para problemas. Que otros tal vez ni verían, ¿no? Que pueden ver como muy amplio el panorama. Sí. Entonces, en cada área que estamos en la sociedad hay TDAH, músicos muy buenos, actores. Entonces, para que no se desesperen, seguirá siendo TDAH, no hay cura, no hay sanación para el momento, pero... Se puede trabajar con ello, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, tengo un paciente que él es emprendedor y entonces él se estaba exigiendo ciertas cosas, por ejemplo, de llevar una agenda así como súper rígida en la que no tenía nada de flexibilidad y entonces se le olvidaba todo el tiempo que los cobros, que ya no le cobraba al cliente y que un montón de cosas y entonces yo le estaba diciendo, bueno, cuando detecté esto del TDAH le estaba diciendo, creo que estás intentando funcionar como una persona que no tiene TDAH. Entonces, perfectamente puedes llevar tu negocio, solamente que lo tienes que adaptar. A ti una agenda extremadamente estricta no te va a funcionar, ¿no? Te va a estresar, o por ejemplo, más. Ha habido otras personas otro paciente, creo que era una paciente, que me decía, es que yo me dispongo a editar, creo que es una fotógrafa, editar fotografías de tal hora a tal hora, y entonces 20 minutos y luego perdía las otras 2 horas, ¿no? Y yo le decía, es que ponerte una meta de 3 horas, enfocarte en la misma cosa, no. Entonces, ¿qué tiene que hacer a lo mejor ella? Es 20 minutos y luego levantarse, hacer otra cosa, Pomodoro. Mandar correos, lo que sea, regresar, editar otro ratito, luego investigar de la inmortalidad del cangrejo 5 minutos y luego editar otro ratito y luego levantarse y hacer la comida. Sí. Entonces, el que a veces se exigen, y es que eso es lo que pasa, los trabajos también exigen. Pero es que así es, la sociedad te exige. Claro. Pero esas son las estrategias que el psicólogo, terapeuta comportamental, te va a ayudar a tener para solucionar esos problemas, ¿verdad? Claro. ¿Cómo controlar tu hora de trabajo? Un ejemplo, ¿sabes? ¿Cómo trabajas? ¿Trabajas en oficina, en hospital? Trabajo así. Entonces, ahí te ayuda a entender cómo son las prioridades, te encarga de las prioridades, lo que es urgente, lo que no es. Son estrategias, Al final del día, créeme, duermes tranquilo. Es increíble. Qué bien. Se puede. Sí, se puede. Sí. No hay que desesperarse, ¿no? Y pues a grandes rasgos es eso lo que queríamos comunicar. Pues yo creo que muy, muy completo, a partir de su experiencia muy interesante.
Y bueno, pues gracias por compartir sus vivencias, sus experiencias, pero más que nada creo lo más valioso es la esperanza de que hay una solución, de que se puede convivir en pareja, de que se puede estar más tranquilo, mejorar tu vida, ¿no? Sí, ser exitoso en lo que te propones. Sí, exactamente. Claro. De que hay esperanza, hay solución, solamente es buscar un buen médico, un buen diagnóstico, la medicación, terapia y mucha comprensión. Así es. ¿No? Muy bien, pues muchas gracias por este tiempo, muchachos. Gracias por su visita aquí al estudio. Pues evidentemente, Grecia, buena propuesta de tema, lo vives a diario. A diario. Y tienes experiencia. Creo que muy buen nicho también para terapia. Personas que sean parejas con alguno de ellos con TDAH, sí. Creo que tú puedes ayudar mucho y pues que te contacten, ¿no? Muy bien. Sí, o incluso parejas que tienen al otro con depresión o ansiedad, pues aplican algunos de estos mismos principios, ¿no? O sea, el poder comprender, porque, bueno, no entender, porque nunca voy a entender cómo se siente alguien con depresión si yo no la he vivido o no la estoy viviendo, o con ansiedad. Ajá. Pero sí es muy importante en la pareja, si eso les está causando problemas, pues poder comprenderse mutuamente y adecuarse al momento que viven, ¿no? La depresión no va a ser para siempre, la ansiedad no va a ser para siempre, pero sí hay estrategias y sí hay formas de que sea más llevadero ese rato, ¿no? Muy bien, pues espero que todos tus haters vean este episodio también, ¿no? Completo, por favor, no solamente los pedacitos que convienen. Así es. Y una vez más creo que va a salir mucho material de valor, mucha información de valor y que va a ayudar mucho a la vida de las personas. Roger, ya sabes, este es tu casa, tu espacio, cuando gustes por aquí, si te puedes enfocar, Si me acuerdo bien. Si te acuerdas bien dónde es todo, te tomas tu medicamento, cuando gustes aquí. Te esperamos. Muchas gracias por tu participación, mano. Muchas gracias. Por estar sentado tanto tiempo, ya mano. Mi ansiedad de levantar esta ya sé, tenemos casi 2 horas, dos mano. Piernas. Ya sé. Gracias por el esfuerzo, mano. Muy bien, pues nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan su podcast Ser Más Humanos en próximas ediciones. Hasta luego.